Buenas noches, muy buenas noches. Ustedes bien que lo saben, que aquí en Makini procuramos hablar de lo que es realmente importante, pero eso sí, con quienes tienen calidades para contar lo fundamental. En esta oportunidad, ¿de qué se trata o trataba o se sigue tratando? Bueno, de hablar de turismo, pero un turismo ecológicamente sostenible. Entonces había que ir a donde los que saben. Eso es lo que explica la presencia en esta oportunidad del ingeniero geólogo, el experto Osiris de León. Mi respeto, señor. Bienvenido. Gracias, Bienvenido. un inmenso honor estar compartiendo contigo y con todo el pueblo dominicano, sobre todo tratándose de un tema tan importante para el presente y el futuro de la sociedad. Y dígalo usted, señor. Pero necesito, y te pido excusas porque no era por ahí que iba la cosa, pero es necesario que ocupemos parte de la entrevista, por lo menos este segmento, en hablar de la tragedia de Villas Agrícolas. ¿Qué lectura le tiene un hombre de los niveles de conocimiento, un especialista, un experto de altas luces a lo que ocurrió allí? Vamos a la ciencia. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Mira, precisamente tan pronto ocurrió esa lamentable situación, fui convocado para visitar el lugar y desde el punto de vista científico ver qué pudo haber pasado. Porque cuando ocurren tragedias de este tipo en Estados Unidos, en Japón, en Chile, se estudia el problema para ver qué falla en los procedimientos administrativos para corregir eso. Tú ves que cuando hay un gran terremoto en Japón, en California, en Chile, se estudian los edificios que han colapsado, es para corregir el código de construcción y evitar que eso se repita. Y revisar los protocolos, Claro, me imagino. se revisan inmediatamente. Hay Inmediatamente. Por eso tú ves que esos códigos están revisados cada vez que hay una tragedia de ese tipo en cualquier parte del mundo. Es decir, tú ves que cuando colapsa un avión, sea de la Boeing o sea de Airbus, los expertos estudian por qué colapsó, para inmediatamente corregir eso en todos los aviones que están volando y en los que están en proceso de construcción. En este caso, las autoridades están llamadas a revisar qué falló para corregir los protocolos, porque en este caso tú tienes una asociación entre un suplidor de un producto y un receptor del producto. Y tratando de hacer esa simbiosis entre el suplidor y el receptor, hay un escape de gas, el escape se dispersa en toda el área, y tú sabes que cuando tú estás tratando con gas natural licuado, que es un gas que para comprimirlo tú tienes que bajarlo a una temperatura de 160 grados Celsius bajo cero para pasarlo de gas a líquido, porque él está líquido cuando viene en el tanque, y entonces tan pronto él entra a la temperatura ambiente, él de nuevo vuelve a vaporizarse. Y ese proceso de vaporización tiene una particularidad, que es la que distingue los gases de los líquidos. Cuando tú colocas un líquido en este recipiente, él adopta la forma del recipiente, pero no sale. Pero si tú colocas gas en este recipiente, él se dispersa. Y ahí vino el problema. Como el gas comenzó a salir a partir de la válvula de conexión entre el camión y la manguera, para entonces ir al tanque, antes de llegar al tanque, él comienza a dispersarse y llena toda la zona. ¿Cuál es el riesgo? Cuando tú estás tratando con gas natural licuado, es como si tú estuvieras tratando 12 veces con dinamita. Eso es mucho. Sí. Eso es. Cada kilogramo de gas natural, Sí. en términos de poder calórico, equivale a 12 kilogramos de dinamita. Entonces, para manejar una cosa así se debería tener un protocolo muy exhaustivo, muy delicado. El contrato entre la empresa suplidora y la que recibe el gas dice, según se mostró el contrato, habla de que durante todo el proceso la responsabilidad es de la empresa. Así es. Que suple. Así es. Así es. Y es sencillo porque debe ser así. Cuando tú vas a un restaurante y tú pides un determinado plato,
va al proceso de cocción, ¿verdad? Ok. Si hay un accidente en el proceso de cocción, la responsabilidad no es atribuible al ciudadano que ha venido a pedir una carne, ha venido a pedir una ensalada o una sopa. En consecuencia, cuando tú pides un servicio cualquiera, tú pides una pizza y el repartidor de pizza tiene un accidente en el camino, la responsabilidad no es atribuible a ti, evidentemente. Aquí en este caso, tal y como tú señalas, el contrato es claro, porque en su artículo 4.1 establece que toda la responsabilidad en el manejo recae en el suplidor hasta que haya terminado el proceso de descarga y haya desconectado la boquilla. Ahí termina. Tú me estás diciendo que el camión que llega y está echando el producto es el responsable. Sí, siempre. 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 Así lo establecen las normas en el país y así lo establece el contrato entre las partes. O sea, las propias autoridades establecen, inclusive, mira, hay un tema muy particular y es que, por ejemplo, tú tienes las estaciones de expendio de combustibles líquidos. Cuando tú chequeas las responsabilidades vía el Ministerio de Medio Ambiente en términos de contaminación, cuando se produjo el derrame, cuando el tanquero estaba llenándote a ti, es responsable el suplidor. Después que el tanquero se fue, se produjo el derrame, es responsabilidad tuya como dueño de la estación. Además de legal, parece muy lógico. Es Ahora, lógico. se reunieron como tantas ineficiencias, fallaron tantas cosas. Así es. ¿Cómo se puede explicar ese es otro tema, cómo creció esa empresa al punto de estar rodeada de viviendas e incluso escuelas y estancias infantiles? Alguien dio permiso para que eso se instalara. Entonces, tú miras a medio ambiente y tienes cosas que decir. Así es. Miras a industria y comercio, tienes cosas que decir. Así es. Hasta Infotet podría llevar. ¿Cómo se explica que tantas agencias del Estado hayan dejado de hacer su trabajo para que ocurriese una tragedia así? ¿Y cuál debería ser la reacción del Estado dominicano ante esto? Mira, buen tema. El artículo 30 de la Ley Ambiental 6400 manda al establecimiento de un plan de ordenamiento territorial. ¿Y cuál es la idea del plan de ordenamiento territorial? Zonificar todos los suelos a nivel local, regional y nacional, de forma tal de que tú tengas industrias en una zona específica de industrias, tú tengas agricultura en una zona específica de agricultura, tú tengas pecuaria en una zona específica para la pecuaria, tú tengas minería en zonas específicas para minería, tengas urbanismo en zonas para urbanismo, para evitar el conflicto intersectorial. Pero también parece que hay agencias que se hicieron los tontos con P en el sentido de que si tú tienes una empresa que fabrica zapatos, quizás las exigencias no son muchas, pero si de repente tu empresa crece y tú comienzas a bregar con químicos, entonces ahí entra la agencia del Estado que va y te dice, hey, ven acá. No, pero esto no es mocachú que tú estás haciendo. Vamos. Entonces, esto tiene un riesgo. ¿Cómo se explica la suma de tantas torpezas y de tantas agencias del Estado que de alguna manera no han hecho su trabajo y que solo esta desgracia, que cuando grabamos esto iban 8 muertos y uno muy grave, pues así es. Solo ahora llegó esto a la agenda periodística y todos estamos con el salto de la pulga. Antes no. Porque por décadas hemos heredado en la sociedad dominicana la cultura de que llega a la administración pública el que es amigo, pero no necesariamente el que es entendido. Cuando tú te enfermas, tú nunca llamas a un electricista, ni a un plomero, ni a un ebanista, tú llamas a un médico. Y dentro de toda esa clasificación de médicos, tú llamas al médico que tú entiendes que tiene más afinidad con la dolencia que tú tienes. En temas de ingeniería, en temas de ambiente, no hacemos eso. ¿Qué ocurre? Para tú darte cuenta del nivel de riesgo que hay en un determinado sector productivo, tú tienes que entender el problema. ¿Cuánta gente sabía aquí, por ejemplo, que el gas natural tiene 12.000 a 13.000 kilocalorías por kilogramo y que la dinamita apenas tiene 1.000 kilocalorías por kilogramo? Poca gente. Entonces, por eso, si tú dices que aquí en la mesa estás poniendo un kilogramo de gas, nadie se asusta. Pero si tú dices que tú estás poniendo un kilogramo de dinamita, todo el mundo sale corriendo. Ese nivel de desconocimiento está en la administración pública desde hace décadas.
desde que tú eras niño, desde que yo era niño. Pero también el cumplir con los protocolos y los requisitos de cómo hacer las cosas, porque amén de que sea entendido o no el que esté al frente de tal o cual ministerio, ya hay una forma de hacer las cosas. No es necesariamente el ministro, no es necesariamente el director general, no es necesariamente el supervisor, es el personal de base. Porque esto ha desnudado, estos señores no estaban debidamente vestidos, no No tenían... había la vestimenta adecuada, no había el entrenamiento adecuado, ni había el acompañamiento adecuado. Es decir, tú no debes nunca Pero manejar. la tragedia es que ha Por sacado ejemplo, esto. ¿te has montado tú alguna vez en algún avión que lleve un piloto y nadie más en la cabina? No, va un copiloto y va un ingeniero de vuelo. ¿Por qué? Porque ese piloto puede sufrir una afección cardíaca y alguien tiene que actuar. Si tú envías a una persona con una carga de gas, esa persona tiene que estar acompañada para una contingencia. Si ese señor le da un mareo, si le da un paro cardíaco. Fíjate tú, para qué y por eso yo insisto en el tema de la dinamita. Sí. Si mañana tú pides al Ministerio de Defensa autorización para poner una carga de dinamita para una cantera de roca caliza en el Pomier de San Cristóbal, te mandan 50 guardias. 50 guardias, no te mandan menos, te lo digo por experiencia. Exacto. Si cada vez que se le pide al ministerio una autorización para una voladura de roca caliza en cualquier cantera del país, te mandan 50 guardias por un tema de seguridad. Tú mandas un camión de gas y nadie se molesta, nadie, porque hemos subestimado el riesgo del gas y no sabemos que el gas tiene 12 veces más poder que la dinamita. En consecuencia, lo que tú tienes ahí es peor que si tú hubieras tenido el equivalente en dinamita. Entonces, eso tiene que llevarnos a nosotros, Pablo, a ti, a mí, a la gente que nos ve, a construir conciencia sobre el nivel de peligrosidad de las cosas. Por eso el pasado año, cuando el Colegio de Ingenieros organizó un tema sobre la comercialización de los combustibles y tuvieron la cortesía de convocarnos para una disertación, hicimos énfasis en varias cosas. Primero, toda persona que vaya a manejar combustibles líquidos o gaseosos tiene que estar entrenado en el Infotep y certificado por el Ministerio de Industria y Comercio. Si no, no lo puede hacer. No. Y hoy la ley no manda eso. Porque yo no puedo poner un puesto de poner inyecciones frente a mi casa y decir se ponen inyecciones y que vengan todos los vecinos a ponerse inyecciones sin saber si yo estoy cualificado para eso, ¿no? ¿Y no te escucharon? ¿Hiciste Todavía la propuesta? No. Bien, gracias. Saludos. No. Entonces hay que hacerlo. Yo estoy seguro. Ajá. Y te convoco a ti casi a estar seguro que con esta situación ahora... Porque entonces terminamos esta primera parte citando a Voltaire. Los hombres como los pueblos solo aprenden sufriendo. Quizás ahora se tomen los protocolos. Ojalá que el Estado haga su trabajo y la justicia, el Poder Judicial haga el suyo. Vámonos a una pausa porque quedamos en hablar de desarrollo turístico, pero ecológicamente sustentable, sostenible y como usted quiera. De eso vamos a hablar después de la pausa en esta conversación con el ingeniero Osiris de León. Continuamos esta conversación con Osiris de León. Me gustaría que habláramos de la posibilidad de que se desarrolle en la República Dominicana un turismo ecológicamente sustentable, sostenible. Sé que nos las estamos comiendo, somos líderes casi continentales de toda nuestra área, en el sector turístico, que el sector turístico es la niña bella de la estabilidad macroeconómica de este país, junto con las remesas, muy bien, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo para lograr eso? ¿Y qué tan grave es lo que se ha hecho en los últimos 30, 40 años con esos humedales, todas esas áreas que han sido golpeadas? Estoy pensando en dunas, manglares, humedales. Hablemos un poco, desde los 70, cuando comenzó más o menos esto, hasta el día de hoy, y la posibilidad de que esto se encamine bien, por favor. Mira, tú has comenzado con una fecha que es importante, desde los 70. Todavía para los años 70 no había una filosofía ambiental que fuera transversal a la sociedad mundial. La gente todavía no tenía una conciencia clara de lo que pasaba. Y todavía en los 70, en tu casa y en mi casa se usaba leña y carbón.
porque era el combustible de comercialización, era la obligatoriedad, era lo normal, era lo correcto. Ir al colmado y comprar 5 cheles de carbón, comprar cuava, fósforo, prenderlo. Cuando se hizo conciencia de eso, se paró eso. Comenzó a cambiar la cocina y caímos en el tema de la cocina del gas, primero con el GLP. Llegamos a Lorena. Claro. Ahora bien, ¿qué ocurre? Eso se fue extrapolando a los demás sectores productivos, al sector agrícola, al sector pecuario, al sector industrial, al sector minero y al sector hotelero. Y trata también de influir en el sector urbano. ¿Por qué? Porque cuando pasamos revista de lo que hacíamos ayer y lo que hacemos hoy, y el resultado que ha producido, nos damos cuenta que hemos cometido errores a nivel global, a nivel mundial, todos. Tu auto y mi auto, cuando salimos a la calle, está emitiendo gases. Monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxido nitroso, y estamos contaminando el aire. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas fabricantes de automóviles? Diseñando vehículos ahora con menos emisiones y instalándole catalizadores electrolíticos para reducir las emisiones. ¿Qué está haciendo la industria minera? Está usando equipos más pequeños, está utilizando ahora metodologías más amigables con el medio ambiente. ¿Qué se está haciendo ahora a nivel industrial? Exigirle al industrial, a Pablo McKinney, que quiere montar una industria en un determinado sector, ¿dónde está tu planta de tratamiento para tú tratar tus aguas residuales? Porque antes lo normal era que Pablo y Osiris tiraran el agua a la cañada más cercana, y de la cañada llegaba al arroyo, y del arroyo al río, y del río al mar, y no pasaba nada. Entendíamos en el pasado que el agua era un medio de transporte de desechos. Yo lo tiro al agua y el agua se encarga de llevarlo. Y el mar todo lo limpia. Claro, el mar todo lo limpia. Cuando hemos medido el nivel de químicos en el mar en los años 50 y el nivel ahora, nos damos cuenta de que tenemos una situación de gravedad. Era como que comíamos manteca en los años 60 y 70 y de repente vamos al cardiólogo y nos encuentra las arterias obstruidas. Dice, no sigas comiendo eso. Así nos pasa en el sector turismo. Comenzamos en los años 70, como toda esa referencia, cortábamos los manglares, drenábamos las lagunas, llenábamos las marismas de grava, arena y caliche para levantar el terreno y construir ahí. Quitábamos las dunas porque al final esa duna lo que tiene es arena y entonces esa arena nos sirve para construcción. Y fuimos desmontando una serie de recursos naturales valiosísimos y los sustituimos por hormigón. Y de repente entonces, cuando haces un balance ambiental entre el recurso natural que tú tenías en los años 70 y el que tú tienes hoy día, te das cuenta que ha desaparecido. Tú que eres de Baní, imagínate por qué había aquella lucha en defensa de las dunas de Baní. Porque eran las únicas dunas importantes en la región. La lucha por defender los haitíes, porque es el sistema de mogotes más importante que hay en la región. Tiene un valor ambiental, aunque mucha gente no lo ve, pero existe ese valor. Y en los 70 nadie se imaginaba, salvo algún especialista, que eso era así. Exactamente. Que era la gravedad. Claro. Entonces, como la filosofía ambiental ha avanzado, y a partir del año 2000, tú cuentas con una ley ambiental a la cual tú puedes acudir como ciudadano, y tú puedes ir al Tribunal Superior Administrativo y elevar un recurso de amparo argumentando que te quieren dañar las dunas de Baní y que tú como ciudadano banilejo te sientas en el deber de cuidar y de proteger ese recurso. El tribunal tiene que prestarte atención y fallar a tu favor. Eso pasa con el sector turismo. Tú hoy día estás recibiendo 6 millones de turistas. Pero ¿cuál es la meta del sector turismo? Público y privado. Llegar a 10 millones. ¿Qué implica eso? Que tú vas a tener que duplicar la cantidad de habitaciones que tú tienes disponibles para recibir a los turistas que vienen de Europa, los que vienen de Rusia, los que vienen de Estados Unidos y Canadá, los que vienen de Sudamérica. Entonces, vas a seguir desmontando los manglares, secando las lagunas y vas a seguir dañando las marismas, las dunas y las cuevas simplemente porque hay que mantener un turismo horizontal que va creciendo. De eso tenemos que hablar después de la pausa, porque entonces a más habitaciones, más turistas y al mismo tiempo mayor conciencia del tema ecológico, quizás eso explica en parte otro plan sectorial que ha sonado mucho en estos días del área turística, sobre todo en el área de Punta Cana, Macao. Vamos a seguir hablando de turismo y de ecología con el ingeniero Osiris de León. Ya regresamos.
de 10 habitaciones que teníamos en 1970 ha pasado a 40.000 habitaciones bajo el mismo modelo y en consecuencia ya es insostenible. Osiris de León, este plan que se está estableciendo en la zona de Punta Cana, Macao, que es un plan sectorial muy específico de esa área, ¿en qué consiste? Sé que implica el permiso, la autorización para que se construyan torres de hasta 20 pisos, creo, 77 metros, pero con la buena noticia de que solo a partir de 500 metros, tú me corriges, que aquí el que sabe de esto eres tú. Entonces, ¿eso en qué consiste? Y si tú crees que es positivo, si se debió, si no se debió hacer, si está en sintonía con lo que hablamos hace un momento, por favor. Mira, el Ministerio de Turismo, que es el ente regulador oficial, es el primero que traza la política, ya luego interviene la alcaldía local que te autoriza el uso de suelo, y luego interviene el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que te autoriza estudios de suelo y planos de construcción, e interviene el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que te autoriza el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo y adecuación ambiental. Ahora bien, todo eso es una estructura de un solo cuerpo que va de manera parcial, pero te define la arquitectura de lo que va a ser el proyecto final. En matemáticas te dicen siempre que el todo es la suma de las partes. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Turismo como una de las partes? Plantear un plan de ordenamiento territorial sectorial que está definido en base a una resolución 002-2017 DPP que regula el turismo en la zona Punta Cana, Bávaro, Macao. ¿Por qué? Porque ve que el turismo ha crecido de 10 habitaciones que teníamos en 1970, ha pasado a 40.000 habitaciones bajo el mismo modelo, bajo el mismo esquema, bajo la misma filosofía y en consecuencia ya es insostenible. Porque cuando te hablan de un turismo de baja densidad, esa baja densidad es la particularidad. Pero cuando tú sumas en integración matemática toda esa particularidad, te da una totalidad que es de alta densidad. Y te has ido extendiendo horizontalmente, desmontando manglares, marismas, dunas, lagunas y has estado dañando la ambiente. Eso es lo que explica que se dice, no, que se está metiendo la playa, que, o sí, que está erosionando la playa. Entonces, que se está desapareciendo la playa aquí o que se está comiendo la playa. Claro. Todo eso es parte de lo mismo. Todo eso es parte, porque en la medida en que el ser humano llega a una determinada región virgen y comienza con sus infraestructuras, comienza a cambiar las condiciones del suelo, del subsuelo, del aire, del agua superficial, del agua subterránea. Entonces, cuando tú vienes y de buena fe, tú para que los botes salgan bien, tú haces un muellecito, tú estás poniendo un obstáculo en la corriente marina. Y ocurre que la corriente tiene su propia filosofía regida por las leyes de la hidráulica y las leyes de la física. Por tanto, él comienza a hacerte un remolino. Es aquello como que el río siempre busca su causa, no te metas en el medio. Claro, te va a llevar tarde o temprano. Entonces, él comienza a erosionar y comienza a dañar. El agua, mientras va derecho, como vas tú derecho en la carretera, tú no tienes que esforzarte mucho con el guía. Cuando tú coges la curva, tú tienes que hacer una fuerza, porque tú tienes que vencer una fuerza centrífuga que trata de sacarte hacia afuera y tú generas una fuerza centrípeta hacia adentro. Con el agua que va moviéndose en un remolino, porque tú le pusiste un obstáculo ahí, porque tú pusiste un muellecito, tú pusiste un espigón, o tú pusiste una tienda de artesanía en el agua, comienza ahora a erosionar. Y se va comiendo, porque el agua siempre erosiona hacia afuera y sedimenta hacia adentro. Si tú chequeas el río Baní, como tú eres de Baní, tú vas a ver que el meandro siempre, como dice el campesino, come hacia afuera y sedimenta hacia adentro. Entonces te va erosionando, entonces tan pronto tú le generas una corriente en este sentido, arqueada, en la parte exterior, la parte de afuera del arco, el va socavando. La arena no es cohesiva. En mecánica de suelo decimos que la cohesión de la arena es cero. ¿Por qué? Porque tú tomas un puño de arena, lo aprietas, se comprime. Cuando tú lo sueltas, vuelve a su estado original. Porque no hay cohesión. No hay aglutinamiento. La cohesión es la fuerza que mantiene unidas las moléculas. Mantiene unidas las partes, las partículas, lo que sea. Eso es la cohesión. La arena no tiene cohesión. Entonces, lo que tú tienes en la playa es arena.
Cuando tú redireccionas la corriente marina, estás multiplicando su fuerza erosiva y se va comiendo la playa y va avanzando tierra. Pero esta decisión de echar hacia atrás a 500 metros, porque lo de 60 metros era poesía, eso nunca se ha respetado, es un relajo. En la era de Trujillo se aplicaba bueno, estrictamente. las dictaduras son tan malas que algo bueno tienen, pero lo que voy es que esta decisión, 500 metros, es correcta. 77 metros, ¿es correcta? Sí, ¿Y por es qué, correcta. ¿y por qué tanto rechazo de azonadores y de otros empresarios? ¿Qué hay ahí? Porque cambia el modelo. Y al cambiar el modelo, los demás tenemos que ajustarnos al modelo. Entonces, como hay un nuevo modelo que te dice, mira, respeta el manglar, y el manglar está detrás de la playa, y después de la caliza, en esa franja, ahora tú vas a tener que respetar el manglar y no tocarlo. ¿Cuál era la cultura hasta hoy día? Quitar el manglar para levantar estructuras. Ahora, con esta regulación, tú no vas a poder desmontar el manglar porque el Ministerio de Turismo no te lo va a permitir y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no te lo va a permitir. Lo que no entendí, porque estuve leyendo el discurso del ministro de Turismo y él hablaba de que fue todo un proceso de varios años de socialización, porque esto es sectorial. Claro, entonces, sectorial, es todo el sector turismo. Ajá, entonces hubo una discusión en ayuntamientos, lo que no entiendo entonces por qué la parte, entre comillas, afectada de alguna manera, no actuó en ese proceso de socialización y de discusión social en los ayuntamientos. No lo entendí. Cuando el palo está dado, entonces hay una reacción. Porque se entendió que aquello no iba a pasar del texto a la acción. Entonces no hubo improvisación. Entonces no hubo improvisación. No. Hubo todo un proceso y se informó. A vistas públicas. Y el resultado de la vista pública fue consensuado con los hoteleros y dieron su aprobación. Pero pensando que eso era propuesta, que eso era un discurso, pero eso no se va a materializar porque nosotros somos los que dirigimos toda la arquitectura en esta región y nosotros establecemos la altura tope. Y como somos nosotros que establecemos la altura tope, eso no se va a aplicar. Al ver que sí se está aplicando, entonces viene la voz de yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, el Estado nunca puede perder su papel de regulador, porque es el gran director de lo que se va a hacer y tiene que cargar con lo bueno o lo malo de las decisiones que se tomen en una determinada región, sobre todo cuando de por medio están las variables ambientales. Sí. Osiris de León, hay mucha ignorancia e incredulidad en esto del cambio climático, pero tengo entendido que la provincia de Altagracia es ñoña, es delicada con esto del cambio climático. Me gustaría que me explicaras por qué. Y también desde mi ignorancia, esto de los corales, ¿por qué es tan importante esto de los corales, situándonos en el área de Altagracia, que es lo que estamos discutiendo? ¿Qué te parece que hablemos esto después de la pausa? ¿Cómo no? Ya regresamos. Finalmente, esa es la propuesta de los últimos minutos para explicar esto del cambio climático y vamos a centrarnos en la provincia de la Altagracia por la importancia turística que tiene y de ñapita, si da el tiempo, esto de los corales, ¿por qué son tan importantes? Pero vámonos con cambio climático en la provincia de Altagracia. El cambio climático es una realidad aceptada por la Organización de Naciones Unidas, tanto así que desde el año 1994 creó el IPCC. ¿Qué es el eso? Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Okay. Me tocó a mí participar en las primeras reuniones que se hacían a nivel global para discutir la metodología de cálculos de los gases que incidían de manera directa en el efecto invernadero, mayormente el dióxido de carbono y el metano, que son los dos fundamentales. ¿Qué ocurre? Que la temperatura ya ha ido aumentando. 2013 fue un récord de temperatura. 2014 superó el 13. 2015 superó. 2016 superó. 2018, donde estamos ahora, está superando los récords anteriores. Tú estás viviendo en la década más calurosa de la historia, conforme a los datos que lleva la Organización Meteorológica Mundial desde 1880. ¿Qué ocurre? Ese calentamiento se expresa en la superficie del mar. La temperatura del mar está mucho más alta que en el pasado. En consecuencia, hay más cantidad de vapor de agua. Y hay más convectividad en los periodos entre mayo y diciembre de cada año.
En consecuencia, los huracanes hoy día son más poderosos. Ya tú vas a ver con más frecuencia huracanes categoría 5 que van a estar golpeando. Tus estructuras no están diseñadas para huracanes categoría 5, sino huracanes para categoría 3, no 5. En consecuencia, tú vas a tener que cambiar. ¿Dónde impactan primero los huracanes que llegan a la región? Vienen de este a oeste. Por eso Cristóbal Colón llega aquí, traído por los vientos. Son los vientos que traen a Cristóbal Colón para acá. Entonces, cada año los huracanes que se forman en las islas de Cabo Verde vienen de este a oeste. ¿Y por qué? Entran primero por la provincia de La Altagracia. Fíjate tú que la tormenta Jean, en septiembre del año 2004, destruyó parte importante de la hotelería. Por eso tenemos un radar Doppler. Porque se decidió comprar, porque hasta ese momento no había un radar Doppler acá en Bay. Entonces, la provincia de La Altagracia es la más impactada por esos huracanes demoledores. Fíjate tú que las tormentas que tuvimos en el 2017, que destruyeron a Puerto Rico, a Dominica, ¿dónde fue que hicieron daño en el país? Solamente en la provincia de La Altagracia y un poquito hacia la zona de Miches, no más. Porque aunque pasaron a 100 kilómetros al noreste de Bávaro y Punta Cana, el oleaje dañó las playas. Ahora, y la carga de viento les afectó. Okay. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Ahí tenemos el problema del cambio climático. Eso no depende de un pequeño gobiernito, de un paisito chiquitito de 11, 10 millones de personas. Pero ¿qué puede hacer que no está haciendo el Estado? Primero, las estructuras deben ser más fuertes, más rígidas, más resistentes. Tú tienes que pensar ahora en carga de viento de 300 kilómetros por hora. Entonces el Estado, perdón, detente ahí, animal feroz. Eso significa entonces que el Ministerio, por ejemplo, de Obras Públicas, a mí que quiero construir un edificio para turismo, Maquinini, vete al paso. Tiene que hacerlo ahora con esta, si no, no te doy permiso. Eso es lo que se está haciendo ahora. Se está haciendo. Se está revisando el Código de Construcción en materia de carga de viento y en materia de carga sísmica para hacerlo cónsono con la realidad global que tenemos. Entonces, desde el mismo punto de vista, ya hoy día no te van a permitir un hotel sin plantas de tratamiento de aguas residuales, de aguas hervidas. Antes tú la tirabas al subsuelo a través de un pozo filtrante. Ya eso no se te va a permitir. Pero tampoco se te va a permitir intervenir los humedales, los manglares, las dunas, las marismas. Hay más cuidado. Entonces, ahí es donde, frente al tema del cambio climático, tenemos que abrir los ojos y ver cómo cuidamos las playas para que sigan siendo el atractivo a nivel global, porque el turista viene aquí por tres cosas. La temperatura. Tú tienes 27 y 28 grados Celsius, cuando por allá está 30 bajo cero. Temperatura sigue, a ver. Aguas cálidas en toda esta zona. Va bien. Arenas blancas, finas. Sí. Y una población que es amable con el turismo. Yo creía que le ibas a dejar. Te solté soga a ver si no la mencionaba. No, porque el turista ama esa cordialidad, esa amabilidad y esa distinción que tiene nuestra población con el visitante. En Baní tú pasas por Baní, por un caserío, don Pablo, entre, venga, tómese una tacita de café. Y no tengo mango, ¿quiere comerse un mango? Ten cuidado porque la mujer banileja es una mujer, oye el término, atenciosa. Sí. Es un término banilejo, atenciosa. Claro. Entonces, qué bueno. Entonces, eso es parte de nuestra cultura que ayuda a atraer esos 6 millones de turistas que llegan al día y que aspiramos a subir a 10 millones de turistas. Entonces, dentro de ese esquema, tú tienes una estructura coralina. Todo Bávaro, toda la Romana, todo Boca Chica y todo Santo Domingo es un arrecife coralino. ¿Y por qué hay que cuidar tanto el arrecife coralino? Porque y darle con los corales? El arrecife es el hábitat donde tú tienes las especies que viven en aguas poco profundas y que le garantizan ese turismo de buceo que viene a ver Acropora palmata, Acropora cervicorni, Diploria, Montantrea, Porite, todas esas especies coralinas que son propias de los arrecifes coralinos tropicales atraen a una parte importante del turismo y tú tienes que cuidar ese turismo. Lo que tú tienes en Australia que atrae a la gente es la Gran Barrera de Coral. Lo más famoso de Australia es su Gran Barrera de Coral y millones de turistas van al año a bucear en la Gran Barrera de Coral. Qué sabia es la naturaleza. Entonces parece que una cosa va con la otra, porque estaba pensando en la medida en que tú me haces edificios más altos, verticales, ocupas menos espacio área. Y yo te puedo exigir, sube a 77 metros, pero cuidado, no te vuelva loco y déjame los humedales tranquilos, no me toques los manglares. Esa sería la filosofía. Y los 500 metros, te doy los 500 metros para que tú me protejas esos humedales que están al frente. Esa es la idea. Porque ahora tú vas a consumir el 25% del área que hubiese consumido si tuviera que construir esas 2.149 habitaciones bajo el modelo anterior de hasta 4 niveles.
Porque ahora, ¿por qué Santo Domingo ha crecido verticalmente y no siguió creciendo horizontalmente? Porque ya tú y yo tuvieron que vivir en Villa Altagracia o en Boca Chica. Porque se fue agotando el espacio en Naco, en Piantini, en Bellavista, en La Julia, en el Polígono Central. ¿Cuál fue la opción que adoptamos a principios de los años 80? La verticalidad. Verticalizamos la ciudad aprovechando una roca caliza de excelente calidad que te resiste hasta 100 kilogramos por centímetro cuadrado, que equivale a 1000 toneladas por metro cuadrado. Y esa es la misma caliza que va desde la capital hasta Bávaro, Punta Cana y Macao. Y eso es lo que explica, por ejemplo, que en la Nacaona soporte esos edificios tan Claro, altos. porque está sobre esa caliza. Qué Y eso bueno. es lo mismo que tú tienes en Bávaro, en Punta Cana, en Macao, pero además es sísmicamente resistente, porque la onda sísmica de corte viaja rápidamente, no se amplifica y el edificio está blindado sísmicamente sobre ese tipo de roca. Qué bueno es hablar con los que saben. Gran placer, Osiris de El León. placer es mío, Pablo. Fue la Gracias, primera amigo. vez, pero no será la última. Terminamos aquí ni un segundo más. Y recuerden que inmediatamente termina esta entrevista, que ya terminó, está a su disposición y las demás también en nuestro canal de YouTube McKinney TV. Una feliz noche, si es en familia, mucho mejor. Buenas noches.